El día de hoy, la presidenta Yanine Áñez, en un discurso en Pando, cuando se inauguraba un sistema de agua potable importante, por cierto, y muy valorado, no solamente en la región, sino en todo el país, líquido elemento, agua potable. Ella mencionaba que en lo que quedaba de trayecto en su mandato, el tema económico iba a ser prioritario. De ahí que tenemos nuestro primer invitado esta noche, es Gonzalo Quiroga, recientemente posesionado ministro de Planificación. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto darle la bienvenida a este estudio abierto. Muy buenas noches, María René. Gracias por la invitación. Encantado de poderla atender y poder suplir todas las necesidades de preguntas que yo sé que usted tiene junto con la población. Sí, la gente quiere saber qué va a pasar. Quedan semanas de gestión para ustedes hasta que se entregue el gobierno a quien vaya a ser elegido en las próximas elecciones. Es gestión complicada, bien cuesta arriba. Me gustaría, en esta proyección que usted tiene de lo que debiera ser la gestión, asumiendo que va a ser prioridad para la gestión de la señora Áñez, ¿cuáles serían los lineamientos a seguir del equipo económico? Bueno, los lineamientos nuestros son muy sencillos y muy simples que nos han propuesto, y obviamente su mandato de la señora presidenta Yanine Áñez, que está dado en varios discursos que ya ha dado, inclusive en los temas del discurso de posesión de mi persona y de otros colegas más, que es muy claro. Es decir, nosotros debemos preparar el país para la transición que se viene, para el nuevo gobierno, generando con eso una estabilidad económica lo más cercana a lo que se puede hacer, pero también respetando el aspecto de la defensa de la democracia y permitiendo que los bolivianos tengamos una muy buena posibilidad de saber que hacia futuro, que pareciera que es muy incierto y muy complejo, podamos resolver la mayor cantidad de problemas, entre ellos el tema del empleo. Ese es uno de los puntos vitales que está planteado en esta agenda corta, pero también está planteado todo lo que tiene que ver con el tema del manejo social y el tema de salud. Hoy vivíamos una jornada compleja en la ciudad de La Paz. Teníamos por un lado la movilización de los no videntes que pedían un bono, la asignación de un bono muy básico, muy precario, pero ellos decían lo necesitamos. Paralelamente teníamos gente que reclamaba el pago, teníamos a microempresarios y empresas de Oruro que se movilizaban exigiendo pagos que no se habían realizado. Y teníamos también una otra movilización que demandaba, uno dice, va a dar el tiempo, ¿qué se puede hacer? Porque hay alerta en el sistema universitario también. Mire, María René, aquí hay varios temas que se están mezclando y que tienen más bien un viso más político que de gestión. A ver. Cuando nosotros hemos hablado con las entidades constructoras que han tenido la deferencia de venirnos a visitar, con las quejas que tienen normalmente de que no se les paga, que hay una serie de temas de planillas impagas, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a revisar primero cuál era el motivo por el cual está haciendo. Este no es un tema nuevo, es un tema que yo lo vengo revisando desde el mes de junio de este año. En ese proceso nosotros descubrimos que el problema no está con el gobierno central, salvo las grandes empresas que tienen problemas con los elementos propios de la ABC, sino que más bien los tienen con las alcaldías y con los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos departamentales. En ese instante nosotros hicimos una evaluación sobre los aspectos de inversión pública y descubrimos que gran parte de los fondos están en las alcaldías y las gobernaciones, pero no se han pagado, no han pagado. Y el argumento que ellos tenían en su momento determinado es que ese dinero eventualmente había sido utilizado para el tema del COVID. Bueno, planteamos entonces un aspecto bastante fuerte de poder darles una mejor prioridad para el tema de COVID a ambas entidades territoriales autónomas. Se planteó entonces el tema del IDH, se devolvió el 12% de IDH. Esa fue una fuerte discusión con la FAM. Se le explicó a la FAM que no le pusieran límites
que eso más bien deberían ser utilizados para el pago de las planillas y de los contratos que tienen pendientes con las empresas constructoras, y sin embargo, en un aspecto muy político, negociaron con la Asamblea Legislativa de que tuvieran esa división de un 50% para COVID, un 25% para el sector productivo y un 25% para gastos propios de la alcaldía o del gobierno autónomo. Entonces eso les limitó tremendamente. Volvieron de nuevo a solicitar, se dieron 40 millones de dólares adicionales en un fondo específico. Se generó un fondo COVID de 400.000 bolivianos y adicionalmente se planteó el hecho de 2 decretos que les permite a ellos utilizar inclusive fondos de inversión pública que pueden ser derivados y llevados al pago de gastos corrientes o gastos que puedan ser de tipo operativo. No contentos con eso, siguieron solicitando, entonces hicimos una demarcación de los saldos de caja y banco existentes en cada una de esas entidades y descubrimos que tenían bastante dinero y que no lo estaban ocupando. Entonces ahí fue cuando ya conversamos con las entidades de construcción y empezamos a explicarles que el problema no está en el gobierno central, está en los gobiernos sino en gobiernos nacionales. Ajá. Entonces ellos no están desembolsando. Y eso ha llevado un poco a estos conflictos que usted ve que de repente aparecen en la ciudad de La Paz, como es el grupo de construcción de la gente de Oruro. Hemos tenido también que estar conversando mucho con las entidades de construcción de Tarija, de Cochabamba, bueno, de todo el país realmente. Y les hemos ido explicando esta situación. Entonces, eso es un punto que es básicamente más de responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales, de los gobiernos departamentales, que argumenta que se les ha caído el IDH, que no tienen la plata, que no tienen eso, pero lo que realmente hemos descubierto en muchos de estos gobiernos, que son muy afines a la gestión anterior, que no hay gestión, que lo que han hecho es presupuestar cosas que no eran las correctas y cuyos gastos han sido bastante elevados y muy superfluos, que no les han dado los suficientes intereses para priorizar proyectos que sean de mayor beneficio para la población. ¿Y la situación para ese escenario es? ¿Perdón? La solución para ese escenario es que los sectores que están con estos requerimientos acudan a los gobiernos subnacionales. Claro que sí, y de hecho los gobiernos subnacionales tienen la potestad de poder, bajo 2 decretos que se han generado, la posibilidad de poder gestar los fondos necesarios o usar fondos de otras partidas para este tipo de situaciones que están dadas y que se han generado. Además, estoy en pleno trámite. Lo iniciamos a través del Viceministerio de Inversión Pública con la gente de la CAF, de un potencial contrato de crédito que está todavía en evaluación, de 200 millones de dólares adicionales para poderles dar un poco más de liquidez a los gobiernos departamentales y autónomos municipales, que les permitan tener entonces un poco más de liquidez bajo el argumento de que su coparticipación tributaria es menor y que obviamente al término de la caída de los ingresos tributarios del país, eso les está afectando. Entonces, estamos haciendo los esfuerzos también como para poder solucionar este tipo de elementos. Ahora, en los otros aspectos que tienen que ver con el tema de bonos, nosotros estaríamos encantadísimos de poder atender esas solicitudes siempre y cuando la Asamblea Legislativa sea capaz de una vez por todas de aprobar los créditos, porque no están haciendo más que un aspecto más político y casi, inclusive con visos más electorales, que de soluciones a las necesidades de la población. Ya hemos vuelto otra vez, por la serie de operaciones que hemos puesto en manos de la Asamblea, alrededor de unos 1.300 millones de dólares otra vez. ¿2.300? Están 1.300 millones que están detenidos en la Asamblea. Seguimos con los problemas del crédito del Banco Mundial y del BID. Estamos ahorita con un crédito de 350 de la CAF, que está, de alguna manera nosotros pensábamos destinarlos al pago del bono salud, que involucraba también a la población que tiene problemas de discapacidad. Hay 100 millones de euros de Francia que están también detenidos. Entonces, y hoy día hemos terminado de hacer el estudio, mañana lo estamos revisando en CONAPE, el proyecto de ley para otro crédito también de 130 millones con el BID
para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de los cuales esos 30% de ese monto están destinados a pequeñas, medianas y microempresas dirigidas solo por mujeres. Ahora, entonces, hay esta advertencia de parte de las autoridades del legislativo de que no se aprobará nada mientras no se pague el bono universal, y uno dice, esto no va a acabar jamás. El bono hambre que llaman ellos. El bono hambre, ajá. Sí, mire, María René, yo la verdad es que ya no sé cómo explicarlo, pero voy a tratar de intentar decirlo de la manera más sencilla. Por favor. Yo no puedo emitir una ley que depende de la promulgación de 2 leyes anteriores. Para que el bono 1000 sea cancelado, ellos nos han dicho que usemos los fondos del Banco Mundial de 250 millones y del BID de 450. Pero para que esos para que esos créditos sean utilizables, primero tendrían que tener el objeto y el objetivo determinado para pagar el bono 1000, pero al mismo tiempo tienen que ser promulgados como ley. Entonces, mientras yo no pueda promulgar esas 2 leyes anteriores, o preliminares, vamos a llamarlo así, no puedo ni siquiera hacer uso de los fondos si tuvieran el objeto para lo cual ellos desean hacerlo. Esta fue una promesa electoral de un candidato del movimiento del socialismo, el que está yendo por la presidencia, y que ahora en este momento no saben cómo hacerlo, no saben qué decirnos, no saben ni siquiera saber con qué fuente vamos a pagarlo. Y eso es un tema importante que la población lo sepa. Por eso que a pesar de todo seguimos nosotros la técnica legislativa y sacamos el decreto supremo reglamentario, pero dice claramente en su artículo 10, en el inciso primero, que el bono será pagado con crédito externo o fuentes de crédito externo cuyo objetivo sea específicamente el pagar este bono 1000. Claro, y pero además, no ha habido esa gestión. ¿Perdón? No ha habido esa gestión. No ha habido eso, porque ellos tampoco quieren aprobar las leyes de los bonos, del crédito de 250 y el crédito de 450, porque saben que en el momento que lo promulguen, automáticamente esos dineros van destinados a los objetivos que estaban planteados, que es la reposición del bono a canasta, del bono universal, del bono familia, el cubrir aquellos diferenciales de la renta dignidad, producto de la caída del precio del petróleo, el tema del pago de las cuentas de energía eléctrica hasta 120 bolivianos, que ese es el objetivo. Entonces, si ellos promulgan esas 2 leyes, saben que inmediatamente esos fondos van para ese concepto. Entonces, están trabando eso bajo el argumento que tiene que ser utilizado para el bono 1000. Entonces, tampoco podemos nosotros esperar tanto tiempo. O sea, yo les siempre digo lo mismo, es decir, esto no afecta a un gobierno. Ellos no le están haciendo daño a un gobierno, le están haciendo daño al país, le están afectando a 11 millones de bolivianos, a 11 millones de personas que están necesitando que de alguna manera el gobierno tenga los flujos necesarios para ir cubriendo las necesidades que se han ido gestando producto del COVID, porque COVID no solamente es salud, también es el aspecto social y también es el aspecto económico. Ahora, con este comportamiento, con este actuar económico del país, ¿qué proyección se tiene? ¿Cómo se va a entregar las arcas del Estado a quien vaya a ser gobierno más adelante? Nosotros estamos en el mandato de la señora Presidente Constitucional Yanine Áñez de realizar toda la estabilidad económica que podamos hacer. Y en la medida que nosotros estemos trabajando en este sentido, va a ser ese el objetivo que nosotros buscamos. Nosotros no estamos afectando a las reservas internacionales, al contrario, han subido nuestras reservas internacionales. Hemos sido capaces de mantener un arduo concepto de control del gasto gubernamental. Alguna vez se lo dije, nosotros recibimos el país con un déficit de casi 9,5, 9,7, y hoy día solamente hemos crecido casi un 2,7% en déficit fiscal. Entonces, no es tampoco tan cierto que nos digan que estamos hundiendo el país, que estamos muy mal. Somos en este momento la cuarta economía
a nivel latinoamericano que mejor está parada en función del COVID, superando inclusive el promedio de América Latina. Nuestras operaciones crediticias no han incrementado la deuda externa como lo hicieron el movimiento al socialismo durante más de 14 años. Ellos han incrementado una barbaridad, nosotros hemos incrementado alrededor de unos 2.200 millones nada más. Ellos, sin embargo, en un momento determinado se lanzaron casi con una deuda externa que ha superado casi los 8.000 millones. Nosotros no hemos tenido un déficit en la caja mayor al que ellos mismos nos han dejado. Ellos nos dejaron 18.300 millones de bolivianos en problemas de cuentas estatales. Hay muchísimo crédito que tomaron ellos que todavía seguimos pagando. Son más de 231 operaciones de crédito que han sido manejados desde el año 2016 hasta la fecha, 2015 hasta la fecha, que todavía tenemos que entender dónde están porque son operaciones que no tienen sentido, como compra de aviones, helicópteros, taladros, el tema específico de 450 millones de un crédito que se le dio por Venezuela para compra de diésel. Entonces es mucha la información que hay que muestran que realmente la gestión anterior no hizo una buena forma de trabajo y que en este tiempo que nos queda y todo el tiempo que ya ha pasado, el principal concepto del equipo económico fue lograr la estabilidad del país. Bueno, le agradezco mucho, ministro, este tiempo, éxito en sus funciones, porque la economía es la base de absolutamente todo. Le agradezco mucho, éxito, buenas noches. No, a ustedes las gracias por la atención y recuerden, por favor, que la pandemia sigue con nosotros, que el COVID sigue con nosotros, ¿sí?, que no se ha ido, que todavía tenemos que batallar contra él y sobre todo tener la fe en Dios y que Dios bendiga a Bolivia eternamente. Bueno, que Dios bendiga a Bolivia, que así sea.